Que Dios lo bendiga esta mañana, hermanos. El tema de esta predicación, vamos a ver la vida del apóstol Pedro. El apóstol Pedro y su vida aquí en la tierra. Los últimos domingos Dios ha venido hablando a la iglesia a través de hombres y mujeres que llamó para poder cumplir un propósito en cada uno de ellos y a través de ese llamado servirles. Y Dios quiere que la iglesia sea ministrada a través de estos hombres, los cuales vivieron un tiempo difícil y cumplieron el llamado de parte de Dios, sin perder de vista que cada uno de ellos fueron como usted y como yo, hombres con limitaciones, con defectos, hombres con miedos. Y vamos a ver esta mañana, con la ayuda de Dios, a uno de los apóstoles, el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es uno de los hombres que encontramos en el Nuevo Testamento. Fue uno de los discípulos más activos del ministerio terrenal de Cristo aquí en la tierra. Y el apóstol Pedro tuvo un privilegio, fue el único de todos los discípulos llamados por Jesús que caminaron por encima de las aguas. Aparte, tuvo el privilegio de presenciar el momento de la transfiguración de Jesús. El apóstol Pedro también fue parte importante del nacimiento de la iglesia primitiva del primer siglo. Y como ustedes han podido ver en este libro de los Hechos, los primeros capítulos hablan del ministerio del apóstol Pedro. Y encontramos entonces que el apóstol Pedro también, además de servirle a Dios, fue un hombre que vivió sus luchas y sus pruebas, un hombre de carne y hueso como usted y como yo. Y esta mañana Dios quiere que aprendamos a través de la vida de este hombre. La vida que tuvo el apóstol Pedro fue una vida de altos y bajos espirituales. Pero encontramos un principio importante a través del llamado del apóstol Pedro, y es que cuando el cristiano centra su vida en la voluntad de Dios, comenzará a dar frutos espirituales. Podrá ser luz y podrá ser sal, pero cuando el cristiano quita su mirada de Jesús y comienza a vivir su vida en esta tierra fuera de la voluntad de Dios, entonces ya no habrá tanta influencia en el entorno en el cual le toca vivir. Vamos a ver esta mañana, con la ayuda de Dios, 4 puntos importantes en la vida del apóstol Pedro. Vamos a ver su llamado, vamos a ver sus deslices, sus fracasos y su restauración. Lucas capítulo 5, versículo 1, y dejo un apartado ahí en Lucas 21. Vamos a ver cómo comenzó la vida de este hombre. Una de las características del apóstol Pedro es que era muy impulsivo. Dice Lucas 5:1: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. A la gente de ese tiempo le interesaba lo que Jesús hablaba. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Imagínese esta escena. Pedro nunca imaginó que ese día cotidiano, normal de trabajo, cambiaría su vida. Y encontramos a un hombre ocupado en su trabajo. Él era pescador. Y Jesús llegó ahí, no por casualidad, porque siempre Dios se mueve a través de propósitos con sus hijos. Sabía Jesús que en ese lugar encontraría a Pedro y a sus hermanos y otros pescadores. Y ahí está Pedro.
encontramos a un hombre común y corriente que se quedó a escuchar la palabra de Dios. Y sentándose, dice el texto 3, enseñaba desde la barca a la multitud. Y allí estaba Pedro, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo: Simón, boga mar adentro, o rema hacia adentro, y echa vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. En ese momento que registra la Biblia, encontramos que eso que Jesús le pidió a Pedro impactó su corazón. Eso que Jesús le dijo: Pedro, vete hacia adentro y haz de esta manera la actividad de la pesca, eso iba a cambiar el corazón de Pedro. Sabe que muchas veces Dios nos pide a nosotros que hagamos cosas que quizás son tan cotidianas, pero que tienen un propósito para mostrarnos y revelarnos su poder. Y dice el texto que le pidió que echara hacia adentro, que echara la red. Y encontramos de que encerraron una gran cantidad de peces. Versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas diciendo: Apártate de mí, Señor, porque soy ¿qué? Pedro en ese momento reconoció que era una persona pecadora delante de Jesús. Y es aquí cuando comienza la vida de este hombre común y corriente con un llamado de parte de Jesús. En esa indicación que Jesús le dio a Pedro, él pudo entender que detrás de estas palabras había un hombre, el cual era Dios como Jesucristo. Y él reconoció su condición delante de Dios. Y esto nos enseña y nos recuerda que todos aquellos que hemos venido a este mundo somos pecadores y que necesitamos la restauración en Cristo Jesús para poder vivir cerca de nuestro Creador. Soy pecador. Reconoció Pedro que era un pecador y creyó en Jesucristo como su Salvador. Versículo 9. Porque por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y a partir de ese momento su vida de Pedro comenzó a cambiar. Dejó su trabajo de pescador. Y el versículo 10 y 11 encontramos que a partir de ese momento siguió a Jesús. Y asimismo de Jacobo, versículo 10, y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: No temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo, ¿cuánto? Todo. ¿Qué pasó, hermanos? Le siguieron. ¿A quién siguieron? A Jesús. ¿Qué fue lo que causó en la vida de Pedro, de Jacobo y de Juan el que dejaran las cosas que tenían terrenalmente hablando para seguir algo que quizás era incierto en ese momento? Todos en este lugar hemos sido llamados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Usted está aquí porque Dios lo llamó. Y ha dejado cosas por causa de seguir a Jesús. Pedro también tuvo su llamado. Y cuando Jesús lo llamó, él lo dejó todo. Jesús se convirtió en el centro de la vida del apóstol Pedro. A partir de ese momento, Pedro aceptó el llamado de Jesús y los planes de Pedro cambiaron. Ahora fueron los planes de Jesús, sus propósitos en su vida. Pasa el tiempo después de este llamado y encontramos a un hombre que fue transformado por el poder del evangelio, del llamado de Jesús, y que Dios lo llamaría para capacitarlo y prepararlo para el servicio en esta tierra. En algún momento de nuestra vida como iglesia, Dios nos ha preguntado a nosotros: ¿sabes la razón por la cual tú has nacido en este tiempo? Como dicen intelectualmente, ¿conoces el propósito de tu vida en esta tierra?
¿Lo hemos entendido? ¿Sabemos cuál es la razón por la cual soy parte de una familia? ¿Por qué tengo los padres que tengo? ¿Por qué tengo los hermanos que tengo? ¿Por qué soy parte de la iglesia donde estoy? Porque déjame recordarte, iglesia de Dios, que todo lo que hacemos en esta tierra tiene un propósito desde la perspectiva de Dios. Pero muchas veces no saben muchos cuál es la razón. Hay gente que piensa que vino a esta tierra para ser exitoso, para ser negociante, para tener cosas materialmente hablando. Pero la visión de Dios va mucho más allá. Y esta mañana Dios nos recuerda a nosotros. ¿Sabes la razón por la cual existes? Hay muchos pensamientos en cuanto a este punto de vista. De dónde venimos, quién somos y hacia dónde vamos. Y puede haber diferencias de pensamientos. Pero la Biblia tiene la respuesta a esas tres preguntas. Venimos de Dios, vivimos en propósito y vamos a terminar delante de Dios por la eternidad. El apóstol Pedro fue un hombre que confió demasiado en sí mismo. Y esto es algo que le suele pasar a los cristianos, a todos, pero tristemente a los cristianos. Confían mucho en sí mismos. Lucas 22:31. El apóstol Pedro confió demasiado en sí mismo después del llamado que Jesús le hizo. Lucas 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos, ¿como qué, hermanos? Dice otra versión: Pedro, Satanás ha venido para pedir permiso, para que te agarre como agarra al campesino la hoja o la caña de maíz y le haga así. ¿Y cuántos saben que las pruebas y luchas son parte de la vida del ser humano en esta tierra? Seguramente esta mañana tú tienes tus pruebas. Todos. Los jóvenes también tienen sus luchas y sus pruebas. Pero Jesús le advirtió a Pedro: Pedro, vendrán pruebas a tu vida. El texto 32: pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirmará a tus hermanos. Él le dijo: Señor, ¿qué le dijo? Y no solamente ¿a dónde? Encontramos a un Pedro que dijo: no, Señor, no importa lo que venga, yo te seré fiel hasta el final. Si tengo que ir a la cárcel, iré contigo. Nada podrá apartarme de ti. ¿Sabe que muchas veces confiamos mucho en nosotros mismos? Y pensamos que nunca vamos a fallarle a Dios. Estamos muchas veces tan seguros que nunca podremos caer en pecado. Y que no habrá ninguna prueba en esta tierra que nos separe del amor de Dios. Si estás confiando en ti, hoy Dios te habla para que tengas cuidado. Si usted está de pie delante de Dios, no es por sus fuerzas, es por la gracia de Dios. Y no descuide su vida espiritual. El apóstol Pedro encontramos que confió en demasía en él. Él dice el texto 33, él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Cuántos hombres en las iglesias hemos encontrado así, que en algún momento de su vida han dicho: no, yo jamás dejaré las filas del evangelio, siempre seré cristiano? Así fue Pedro. Un hombre que habló muy rápido y que nunca imaginó que las pruebas que vendrían a su vida lo llevarían a no cumplir lo que una vez él dijo. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes de que tú niegues 3 veces que me conoces. Pedro tenía debilidades y una de ellas es que confiaba mucho en sí mismo.
Dice Jeremías 17:9 que el corazón del hombre es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pedro no procuró confiar en Dios, y esta debilidad de confiar en sí mismo lo condujeron a un camino, a una picada o un descenso espiritual en su vida. Eso de confiar mucho en Él, comenzó Pedro a partir de ese momento a tener un descenso espiritualmente. Pedro subestimó la advertencia de Jesús de que Satanás quería destruirlo. Y sabe que muchas veces nosotros también llegaremos a ese lugar si no tenemos cuidado. Esta mañana Dios quiere advertirnos como le advirtió a Pedro. Mateo capítulo 26, versículo 37. A partir de ese momento del apóstol Pedro, que comenzó una vida no atendiendo el consejo de Jesús, comenzó una pendiente hacia abajo. Espiritualmente comenzó a perder su propósito en el llamado que Cristo le había hecho. Dice el texto 37 de Mateo 26, y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Aquí encontramos un pasaje que nos habla de la angustia de Jesús previa a que fuera entregado por Judas. Encontramos un momento en la vida de Jesús el cual pronto sería entregado. La angustia de la cruz también invadió al maestro. No estaba solo, estaba Pedro también con él. Invitó a Pedro a orar para que juntos se fortalecieran. ¿Sabe que una de las señales cuando una vida cristiana comienza a tener una vida hacia abajo espiritualmente? Una de las señales es que comienza a perder el tiempo de oración. Ya no ora. Ya no hay comunión con Dios a solas. Y hoy Dios nos pregunta, ¿cuánto tiempo de tus días le dedicas a Dios en la oración? ¿Le dedicamos tiempo a Dios? ¿Oramos? Deberíamos de levantarse en la mañana y darle a Dios gracias por la vida. Deberíamos salir hacia el trabajo, pero antes de salir, encomendarnos a Dios. ¿Lo hacemos? Si no lo haces, es una señal de que tu vida está descendiendo espiritualmente. Algo has descuidado. 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús invitó a Pedro a ser parte de ese momento de comunión con el Padre. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Vino luego a sus discípulos y los halló como hermanos. ¿Sabe que para muchos cristianos les es mejor dormir que orar? ¿Para qué orar? Mejor dormirnos. Esta semana en particular, todos hemos podido ver lo que sucede mundialmente con las personas. Sudamérica está en caos, Grecia, el Medio Oriente. Hay un punto en común en esos lugares. ¿Sabe cuál es? La gente está inconforme. No está de acuerdo con lo que está pasando. Y la gente está con el deseo. La gente está con la expectativa de encontrar un líder que le dé la respuesta a su problema de inseguridad y que les cumpla sus deseos. Hoy más que nunca el hombre está buscando al hombre para que le solucione sus problemas. Y qué triste es cuando los cristianos también están buscando a los hombres y no buscando a Dios. Y no puede la iglesia quedarse pasiva. No podemos estar durmiendo mientras el caos está envolviendo a la sociedad contemporánea. Hoy más que nunca hay gente intelectuales, preparadas intelectualmente, pero falta algo que siempre faltará:
y que solamente Cristo puede llenar el corazón del hombre. Prefirió dormirse Pedro que orar. Y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora, velad y llorad para que no entréis en tentación. ¿Sabe que en ese momento tuvo Pedro dos opciones? Una, hacerle caso a Jesús y fortalecerse en la oración. Y número dos, confiar en sí mismo. ¿Cuál creen que hizo Pedro? ¿Fortalecerse en el llamado que Jesús le hizo o confiar en sí mismo? Confió en sí mismo. Y eso lamentablemente sigue sucediendo. Dios nos sigue hablando y el hombre sigue confiando en sus fuerzas. Se sigue durmiendo, lejos de estar buscando de Dios. Pedro confiaba mucho en él. Lucas 22, 61. Cuando apresaban a Jesús, a Pedro le preguntaron si lo conocía, y Pedro lo negó 3 veces. Y enseguida recordó que Jesús le había advertido. Dice Lucas 22, 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. ¿Cuántos saben que Jesús tiene siempre la razón? Siempre Cristo tiene la razón. Si Él nos advierte algo, es porque Él conoce las cosas, y Él espera que atendamos el llamado, la advertencia, el consejo que Él nos da en su palabra. Pedro sabía que Jesús le había advertido que Él lo negaría, pero él decidió confiar en sí mismo. 62. Y Pedro salió fuera. ¿Y qué pasó, hermanos? ¿Sabe que Pedro reconoció que había fallado? Pedro reconoció y dijo: me he equivocado. Pero ¿sabe qué, hermanos? En ese reconocer de Pedro, dice que él lloró amargamente. Esta mañana Dios nos llama a nosotros a considerar la advertencia de Jesús a nuestras vidas. No lo busque, pero dice primero a los Corintios 10, 12: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Si estás bien espiritualmente, gloria a Dios, no te confíes, sigue buscando de Dios, sigue orando, sigue leyendo la palabra de Dios. Primera de Pedro 5, 8. ¿Qué recomienda Dios en su palabra para evitar esa caída espiritual en la vida del cristiano? Primera de Pedro 5, 8. Lo que Jesús nos dice a nosotros es mantenernos en alerta. Primera de Pedro 5, 8, ¿lo tiene? Sed sobrios. ¿Y qué más? Y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? ¿A quién se duerme? Satanás no perderá ningún minuto cuando te descuides para destruirte. Satanás, el adversario de nuestras almas, constantemente está viendo quién de los cristianos está descuidando su vida con el Señor para tentarlo, para destruirlo. Tenemos que velar, hermanos. Tenemos que buscar de Dios, pero buscarlo con compromiso, no por el otro, porque necesitamos todos del Señor, y estar cerca de Él es el mejor lugar para nosotros. Tenemos que mantenernos velando y orando. Vamos a regresar al pasaje de Juan, que fue el que leímos al inicio, 21. Y encontramos en Juan 21 un momento después de que Jesús resucita. El contexto es de que después de que Jesús es entregado a Poncio Pilato y es entregado para ser crucificado, Él es crucificado en la cruz. Y Pedro, junto con los discípulos, comenzaron a ver que todo el esfuerzo de los 3 años y medio del ministerio de Jesús aquí en la tierra
comenzó a no tener sentido. El apóstol Pedro le costó cumplir el propósito por el cual fue llamado. Y encontramos en Juan 21 que después de que el apóstol Pedro negó a Jesús 3 veces, se sintió muy mal por lo que había hecho. ¿No sabían más del maestro? Y él tuvo que enfrentar la vida. Y dice el versículo 21, capítulo 21, versículo 1 y 2. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná, el de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. ¿Qué les dijo, hermanos? ¿De qué les sirvió los 3 años de conocer a Jesús, de escuchar sus mensajes, si después del momento que lo negó, él se volvió a su vida pasada? Él se regresó a vivir como él estaba viviendo antes de conocer a Cristo. Esa es otra señal de un creyente que está en caída libre espiritualmente. ¿Sabes qué prefieres ahora? Vivir como antes vivías sin Cristo. Deseas que la vida de pescador es mejor que la vida de Cristo hoy. No solamente quieres volver, quieres llevarte a los tuyos a seguir viviendo una vida como la de Pedro quiso hacerlo. ¿Cuántas veces hemos visto a cristianos que en algún momento fueron parte de una iglesia, se gozaban en el Señor, pero como no vieron resultados, su vida se descuidó como la de Pedro y desearon volver a ser como Pedro, pescadores? Dijo Simón Pedro: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también. ¿Qué dice, hermanos? ¿Está conmigo? Juan 21:3. Ponga su vista ahí. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron. ¿Qué dice, hermanos? Sí logra ver cómo el apóstol Pedro, aún en ese momento, volvió a su vieja vida de pescador. No solamente él, sino que arrastró a otros a esa vida. Pedro no meditó cuando decidió volver a pescar. Él lo vio como algo normal. Había dejado de seguir al Señor y ahora prefería vivir la vida que antes vivía. Las consecuencias de sus decisiones que arrastró a otros 6 discípulos a esa misma vida. Cuando nosotros tomamos decisiones, vamos a llevarnos en las decisiones a muchas personas, incluyendo a nuestros hijos. Evitemos ser tropiezo a aquellos que Dios está ministrando. Versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. ¿Sabe que cuando uno comienza a alejarse de Jesús, además de perder el ánimo por la oración, además de dejar de buscar a Dios con compromiso, otra señal o característica de una vida cristiana en decadencia o en declive es de que se le nublan sus ojos espirituales? No logra ver dónde está Jesús, ni qué es de Jesús, ni qué son las cosas de Dios. Jesús se acercó a Pedro. Pregunta: ¿lo reconocieron? No. Como a muchos cristianos hoy, Jesús les habla y no saben que Jesús les está hablando.
No logran identificar la voz de Dios ahora en sus vidas. Todas las voces les parecen las mismas. Esta mañana Dios quiere hablarnos. No pierdas de vista cuando Jesús te habla. Si no logras identificar cuando Dios te habla y cuando no te está hablando, entonces ten cuidado. La palabra de Dios nos llama a nosotros a tener mucho cuidado en ese aspecto. No sabían que era Jesús. Y Él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. ¿Y sabe qué? Aún con toda esa plática que tuvo Jesús con ellos, no reconocieron la voz de Jesús. Porque así pasa cuando el cristiano está en decadencia. No identifica cuando Dios le está hablando. Solamente recordemos lo que dice Juan 15:4, que separados de Jesús nada podemos hacer, hermanos. Versículo 6, el 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor, Simón Pedro. Cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió, y les dijo: venid y comed. Y sabe, hermanos, que ese momento fue importante para el apóstol Pedro. Jesús sabía que ellos tenían, ¿qué, hermanos? Hambre. ¿Qué les dio? De comer. Esta mañana Dios sabe que en este lugar hay hambre de Dios. Y Dios quiere alimentarnos con su palabra. Una vez más, conociendo quizás el distanciamiento de muchas vidas, otra vez Dios, en su amor y su misericordia, vuelve a acercarnos alimento para nuestra alma y nuestra vida. Ahí está la comida. Dios nos sigue ministrando. Dios nos sigue hablando. Pero Jesús demanda que pongamos a Cristo en primer lugar en nuestras vidas. Es un buen momento esta mañana para que pongamos a Jesús en primer lugar. Vamos a concluir texto 20 y 21 de Juan 20. Porque el apóstol Pedro aprendió algo que Dios quiere que aprendamos esta mañana en este lugar. El apóstol Pedro aprendió a no poner la mirada en los demás, sino en Cristo Jesús. Texto 20 de Juan 21. Volviéndose Pedro, vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él, Juan, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Sabe que este momento fue crucial para Pedro? Pedro estaba inquieto y le preguntó a Jesús: Señor, ¿y qué de Juan? ¿Por qué él sí y yo no? Lo que Jesús le dijo a Pedro: tú no veas a quién estoy llamando a servirme. Tú sígueme a mí, Pedro. No pongas tu mirada en el hermano de al lado, en el del frente o el de atrás. No pongas tu mirada en el pastor. Tú sigue a Jesús. Iglesia Hashem, sigamos a Cristo. A veces ponemos la mirada en el hermano de al lado y nos desanimamos. A veces ponemos la mirada
en una hermana, en un hermano, y eso nos desanima. No pongas tú la mirada en el hombre, ponla en Jesús y sigue adelante con tu vida cristiana. Y si amas al hermano, ora por él o ora por ella. Pero tú sigue a Jesús. Estas palabras retumbaron en la vida del apóstol Pedro. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué de ti? No te preocupes por el de al lado, preocúpate por ti y que tú estés siguiendo a Jesús y a su palabra.